Ok. Entonces, ejemplos de el apunte de funciones reales. Bien. El ejemplo 1 le mostraban 4 gráficos y ustedes tenían que identificar cuál de ellos correspondía a una función y cuál no. ¿Sí? Aquí están las respuestas. Creo que no están escritos en el mismo orden en el que aparecen en el apunte ejemplos clase 8, pero da igual porque la idea es identificar si el gráfico es una función o no. Entonces se ve claramente cuál es cuál. ¿Ya? Aquí dice que no son funciones los que X tienen dos imágenes o más. Es decir, este no es una función, esta sí es una función, esto no es una función y esto sí es una función. ¿Sí? Las funciones, como ustedes vieron la definición, la condición que tienen es que para un X que se aplique, ese X debe tener solo una única imagen. ¿Ya? Sí, ¿qué pasa? Matías. Matías, estoy esperando. ¿Me pediste la palabra? Dime. Bien. Entonces, como iba diciendo, la condición de una función es que el X que uno tome tenga solo una imagen. Bien. A ver, quiero que quede bien claro la definición de función. La función es una relación, en términos matemáticos. ¿Sí? Es un objeto matemático que relaciona dos cosas. ¿Cómo influye una en la otra? ¿Ya? Por eso se distinguen dos variables. Una independiente, que suele ser la X, independiente porque, como dice la palabra, no depende de nadie. Uno puede elegir qué X, siempre y cuando cumpla con cierta característica. Ahí vamos viendo después el siguiente nivel del aprendizaje. Y una variable dependiente Y. Dependiente porque depende de lo que valga X. ¿Sí? Y va a salir como resultado de lo que valga X. Entonces, algo que yo hago comúnmente en mis clases de cálculo, lo voy a intentar dibujar. Me va a quedar muy feo por si acaso, pero quiero que se hagan una idea. Lo que yo hago es considerar una máquina, que vean las funciones como si fueran una máquina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta máquina? Ustedes pueden ingresar objetos a esta máquina, en este caso valores X. Pueden ingresar objetos, pueden ingresar una variable independiente X. Esta máquina, según lo que haga la función, lo procesa y arroja aquí me equivoqué, es una máquina F, haz una función que depende de lo que haga es lo que hace la máquina y me arroja un F de X, o sea, el valor que entró lo arroja, digamos así, procesado. Entonces, de aquí viene también que la condición de esta máquina, la única condición, es que si yo introduzco un número, un objeto a esta máquina, el objeto de salida es solo uno. Es decir, para un único objeto tiene solo uno de salida. ¿Sí? Solo uno. Esa es la única condición de esta máquina para que funcione bien. Si yo introduzco un número, al procesarlo, tiene solo un resultado, no dos, ni más que dos. Entonces, por ejemplo, aquí, en este gráfico, si ustedes separan, digamos acá, y aquí toman un X, ¿sí? Si separan acá y toman un X, si se fijan, proyectamos el X y aquí tiene una imagen. Y proyectamos hacia abajo y aquí tiene otra. Entonces, para un mismo X hay dos imágenes. Ya, eso no puede pasar en las funciones. Por eso este gráfico no representa una función. Y por eso este gráfico sí. Ustedes pueden pararse en cualquier parte de la recta real X y proyectar hacia la función y van a obtener siempre solo un punto.
Por lo tanto, esta es una recta, esto sí es una función. Aquí tenemos una circunferencia, incluso parece media elipse. Si toman un X, también aquí en el eje real de las abscisas, y proyectan hacia la función, nuevamente tienen un punto reflejado acá abajo y un punto acá arriba. Entonces también tiene dos soluciones. No es una función. Y esta sí es una función, porque es lo mismo si se paran sobre un punto X y proyectan hacia la función, solo van a tener un punto en ella. Entonces eso es una función. Es una relación, relaciona dos cosas, dos objetos, y ve cómo influye uno en el otro. ¿Sí? Y el que influye en este caso es el X, es la variable independiente, y el que es influido es el Y, porque su valor va a depender de lo que haya sido X. Entonces, una función vista así como una máquina, eso es lo que hace. Uno le ingresa cosas, objetos, en este caso van a ser números reales, porque eso dice el apunte, vamos a trabajar solo con funciones reales. Entonces, todo lo que uno le introduzca a esta máquina van a ser números reales. Van a ser subconjunto de los números reales. Y los subconjuntos de los números reales sabemos que son los intervalos. Entonces, vamos a meter números, básicamente. Y la función, dependiendo de cuál sea, es lo que va a hacer y me va a arrojar. Ahora voy a mostrar un ejemplo de lo que quiere decir dominio. Porque después de hablar de función y su definición, hablemos de dominio. ¿Sí? Porque yo dije que el X es la variable independiente que uno puede introducir cualquier cosa. Y eso es comillas, porque va a depender de la máquina. O sea, la máquina como requisito universal es que uno introduce una cosa y esa cosa obtiene solo un resultado. Eso es como requisito universal de toda función. Pero cada función es particular en sí. Entonces supongamos que tienen la función x al cuadrado. ¿Sí? La cuadrática, más básica, la parábola. Esa función. Esa función, ¿qué es lo que hace? Esa función toma el objeto y lo eleva al cuadrado. Dicho de otras palabras, esa función toma el objeto y lo multiplica por sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo introduzco el menos 2? Disculpen que me quede un poco feo, pero quiero que me entiendan la idea. ¿Qué pasa si yo introduzco en esta máquina el menos 2? El menos 2 entra y ¿qué es lo que hace esta máquina? Esta máquina toma el menos 2 y lo eleva al cuadrado. O, como dije, dicho de otra forma, toma el menos 2 y lo multiplica de nuevo por menos 2. Ese resultado es 4. Y es un único resultado. Ahí está. Eso hace esta máquina. Y si meto el 3 positivo, el 3 que va a hacer lo va a elevar al cuadrado, me va a arrojar 9. Si meto el 0 lo va a elevar al cuadrado y el resultado va a ser 0. Y así, ¿cierto? Y al parecer esta máquina no tiene ningún problema. Yo puedo meter el número que se me antoje y no va a pasar nada. No va a tener ningún inconveniente. Pero no todas las máquinas son iguales. Entonces, supongamos ahora que la máquina que están observando es la máquina raíz de x. ¿Sí? Si ustedes introducen el menos 2 en esta máquina, ¿qué es lo que va a pasar? Esta máquina va, digamos, explotar. ¿Por qué? Porque en los números reales no existen las raíces negativas. Entonces esto no va a funcionar. Y aquí entra la definición de dominio. Uno, comillas, puede meter cualquier variable, siempre que la función tenga sentido, que la función esté bien definida. Y uno cuando en cálculo comienza a hablar de funciones bien definidas se refiere al dominio. Es decir, aquellos valores para los cuales la función tiene sentido, que no me la indefinen, que no me hacen una división por cero, que no me hacen raíces negativas, etc. ¿Sí? Y ahí entramos en la definición de dominio. Entonces aquí pasamos al ejercicio 2. Vamos a ver. El ejercicio 2 se les muestra en esta función. Este tipo de funciones se llaman funciones por tramos, funciones por trozos, funciones por ramas. Los tres nombres son equivalentes. Función por trozo, tramo, rama. ¿Sí? Y para que se hagan una idea, no voy a dibujar esa función claramente, pero para que se hagan una idea de que esto no es más que si tenemos un gráfico y una función por trozos, no es más que como dice la palabra.
por trozos significa que son, digámoslo así, como pedazos de funciones, ¿sí? Que están sobre un mismo gráfico, casi como un rompecabezas de funciones. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí esta función, aquí tenemos esta otra, y luego aquí tenemos esa. Entonces, si se fijan, son tres figuras distintas, ¿sí? Y esta va hacia abajo, hacia abajo. Si se fijan, son tres figuras distintas. Una, dos, tres, que parece un rompecabezas de funciones. Entonces, uno dice que desde el menos infinito hasta este punto, llamémosle A, hasta A, es esa función. Desde A hasta este punto de acá, llamémoslo P. Desde A hasta B, es esta otra función, que parece ser una recta. Y desde B hasta más infinito, es esta otra función. Y esto completo es solo una función. Y se describe así. Entonces, una función por trozo, uno dice ya. Y aquí en el lado derecho uno describe. Uno aquí dice desde el menos infinito hasta A, por ejemplo, va a ser tal función. Desde A hasta B va a ser esta otra función. Y desde B hasta infinito va a ser esta otra función. Y así la define. Eso es todo de una función por trozo, o por tramo, o por rama. Es lo mismo. ¿Ya? Véanlo como un rompecabezas de funciones que se arma en una sola función en el gráfico. ¿Sí? Y no necesariamente son tres ramas, a veces son solo dos. A veces son solo dos trozos de funciones distintas que uno las pega en un mismo gráfico. Y también por otro lado observen que no necesariamente uno las pega, digamos así, en el mismo punto. Por ejemplo, aquí en mi dibujo, esta primera rama de la función termina acá y la segunda rama empieza un poco más arriba. ¿Sí? Eso puede pasar, eso no está malo. Y en cambio aquí, la segunda rama termina en este punto y la tercera rama empieza en ese mismo punto. Entonces puede pasar de todo. ¿Sí? Bien. Eso es para definir función por rama, que es lo que está aquí descrito. Entonces ahora vamos al ejercicio. Dice hallar f de 1. ¿Qué es f de 1? Si volvemos a la máquina que yo dibujé anteriormente, sería introducir en la máquina de esta función el número 1. Entonces esta máquina ahora tiene tres secciones. ¿Sí? Hace tres cosas distintas dependiendo del número que uno introduzca. Entonces para eso hay que saber dónde está el 1. ¿El 1 dónde está? Veamos. ¿El 1 es un número mayor que 5? No. ¿El 1 es igual a 5? No. ¿El 1 es un número entre 0 y 5? Sí. Entonces está acá. Entonces como el 1 está en esta rama, entonces se calcula así. Logaritmo natural de 1. Y eso es 0. Vamos con el 5. Entonces analizamos ahora. ¿De dónde viene el 5? ¿El 5 es un número mayor que 5? No. ¿El 5 es un número igual a 5? Obviamente. Entonces estamos en esta rama. 3. Por lo tanto, f de 5 igual 3. El 30. ¿El 30 dónde está? El 30 es un número mayor que 5. Por lo tanto, está en esta primera rama. Y se calcula de esta manera. Por lo tanto, evaluamos en 30. Nos queda 30 menos 5. Eso es 25. Y en raíz cuadrada eso es 5. Ahí está. Y por último, el número de Euler. El número de Euler, recordemos que es 2.71, etc. Es un número infinito, un número real. Entonces es un 2 punto algo. ¿Sí? Entonces está entre 0 y 5. Está en esta rama. Y si calculamos el logaritmo natural del número de Euler, es simplemente 1. ¿Sí? Eso es todo. Ahora nos preguntan cuál es... ay, no quedó arreglado esto. Yo pensé que yo lo había arreglado porque lo arreglé de la PPT parece, pero no lo arreglé del PDF. Aquí yo encontré un error. Fíjense. ¿Cuál es el dominio ahora de la función? ¿Cómo sabemos cuál es el dominio de la función? Bueno, nos fijamos en esto. ¿Sí? Porque esto nos da las condiciones de dónde viven los X, de dónde vienen los X. Entonces, si nos fijamos, aquí en la primera rama dice que son los X mayores a 5. ¿Qué intervalo es ese? Es el intervalo abierto desde 5 hasta infinito. Y eso sería abierto. Bien. Y este es el 5, el número 5. ¿Qué intervalo es este? Este es el 0 abierto, coma, 5 abierto también. Entonces tenemos ese intervalo, el número 5 y ese intervalo. De ahí vienen todos los X.
Entonces, ¿de dónde vienen? De la unión de estos tres intervalos. Desde desde el 5 al infinito, incluyendo el 5, y del 0 al 5. Conclusión, el dominio es, aquí hay un error, desde el 0 hasta el infinito. Y el infinito siempre es un intervalo abierto. ¿Sí? Es la unión de los tres, como dice acá. Bien. Y por último, hasta ahora hay preguntas antes de seguir. ¿Alguna duda? Ya. Para mí el silencio es que está todo claro. Ya. Bien, gracias por responder a algunos ahí. Creo que con este ejemplo queda mucho más clara la materia que aparecía en el apunte. Ya, voy a borrar. Y vamos al ejemplo 3. Ay, borré eso, pero no importa. Ustedes saben que aquí hay un error. Ahí ustedes lo pueden arreglar después en el apunte cuando yo se lo suba. El ejercicio 3 dice hallar dominio y recorrido. En el apunte de la materia de funciones reales también nos daban un método para encontrar dominio y recorrido. ¿Sí? Entonces, dominio yo ya dije lo que era. Lo expliqué con esto de la máquina. Son aquellos valores que puede tomar el X sin que indetermine nuestra función. Digamos, sin que nuestra máquina explote. Entonces, para esta función, me voy a devolver porque acá está la función. Esa es la función. Si observamos, es una función que es racional. Tiene un polinomio en el numerador y uno en el denominador. Entonces, si la viéramos por separado, los polinomios no tienen problema. Uno puede introducir cualquier número y no le pasa nada. Sin embargo, esto es una fracción. Es decir, es una división. Y cuando uno tiene divisiones, sabe que no puede dividir por cero. Jamás. Entonces, la condición de esta función sería que nuestro denominador no sea cero. Por eso sale aquí, dominio. 5x más 8 no puede ser cero. ¿Sí? Cuando el x es cero. Si despejamos una igualdad de 5x más 8 igual 0, si despejamos eso, nos queda que x vale menos 8 quintos. Entonces, x puede ser cualquier número real, cualquiera, excepto el menos 8 quintos, porque si fuera menos 8 quintos, haría que nuestro denominador fuera 0 y no podemos tener una división por 0. Por lo tanto, conclusión, dominio son todos los números reales, excepto aquí le resta, es como una resta de conjuntos, por eso que está en corchete, le resta el menos 8 quintos. Todos los reales excepto ese número. ¿Bien? Y el recorrido, bueno, el recorrido son todos los valores que toman los f de x. O sea, dado la variable x, dado un valor para x, ¿qué valor arroja para f de x? Todos esos valores, para todos los x, todos esos valores f de x conforman el conjunto recorrido. ¿Sí? Y como también aparece en el apunte, en un gráfico uno puede ver que el eje x corresponde al dominio y que el eje y corresponde al recorrido. Entonces, si los x corresponden al dominio, los y corresponden al recorrido. Entonces, una buena idea, como dice el apunte, es despejar la variable x. ¿Sí? Como en este caso es simple, se hace. Se pasa multiplicando cruzado, o de la misma manera, si se tiene esto, tenemos 5x más 8 en un denominador, multiplicamos la igualdad por 5x más 8. Y multiplicamos, ahí está. Luego distribuimos y multiplicado por 5x, 5xy, más y por 8, igualamos esto y tratamos de agrupar a un lado de la igualdad lo que tenga x y al otro lado lo que no tenga x. Recordemos, sin perder nuestro objetivo, que ahora es despejar la otra variable. Si aquí está despejada y, nuestro objetivo ahora es despejar x, ¿ya? Entonces reunimos los x a un lado, lo que no tenga x al otro, podemos factorizar por x y despejamos x. Y nos queda esta expresión. ¿Sí? Entonces, despejamos x y obtenemos eso. Ahora, ¿hay una condición para los y en esta expresión? Sí. Nuevamente nos enfrentamos a una fracción en donde hay un término y en el denominador. Por lo tanto, esto podría ser cero. Y eso no es lo que queremos. Entonces, ¿cómo
encontramos el recorrido. Bueno, si no queremos que esta expresión del denominador sea 0, veamos cuándo es 0. Observamos que es 0 en 2/5, es decir, y puede tomar cualquier valor real excepto el 2/5, porque si fuera 2/5, nuestro denominador sería 0. Conclusión, como ya encontramos todos los valores de y encontramos la restricción, concluimos que el recorrido son todos los reales excepto el 2/5. ¿Sí? Y bueno, aquí están los otros ejercicios que yo les dije que no se veían muy bien en el apunte de ejemplo, pero que ahora sí podemos verlos bien. No hay problema. Aquí está el b. Esta era la letra b. Era la función f de x igual a 4 más raíz de x más 2. ¿Sí? Recuerden que este apunte de las soluciones junto con el video de la explicación yo se lo subo a Reco para que después ustedes lo tengan. Ya, esta era la función b. ¿Sí? Entonces a este hay que encontrarle dominio y recorrido. Bien, el dominio, bueno, ¿qué tenemos que pensar para el dominio? Voy a devolver de nuevo. El dominio de esta función, si vemos, tenemos que ver qué valores puede tomar x. ¿Qué es lo primero que observamos? Que x está dentro de una raíz. Está en una expresión que está dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, como bien sabemos en los reales, las raíces cuadradas no pueden tener números negativos dentro. Entonces va a tener alguna restricción. ¿Cuál va a ser? Que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Esa es la restricción. ¿Sí? Porque está dentro de una raíz, entonces no puede ser negativo. Por lo tanto, x más 2 tiene que ser sí o sí positivo o 0. Y si se despeja esta desigualdad y se resuelve, se obtiene que x pertenece a menos 2 hasta el infinito. Por lo tanto, los valores que puede tomar x están todos dentro de este subconjunto de los reales. Menos 2 cerrado hasta el más infinito. ¿Sí? Este igual también está de sobra, ¿ya? Para que sepan. Y bueno, ahí está el dominio, perdón, de esta función. Ahora el recorrido. Si ustedes se fijaron bien, en el apunte, cuando enseña cómo encontrar dominio y recorrido, en la parte del recorrido no dice siempre funciona esto, no. ¿Sí? Dice algunas ideas para encontrar recorrido. Como por ejemplo, en el ejemplo A, funcionaba bastante simple despejar la otra variable. ¿Sí? Eso es una buena forma. Otra forma es si ya se tiene el gráfico, muy fácil. Uno observa el gráfico, observa el eje y nota qué valor está tomando en el eje Y. Listo, ahí está el recorrido. Y otra forma, un poquito más compleja quizá, es analizar la función a fondo. En este caso se analiza la función, se hace un análisis a partir de lo que se sabe de los números reales. Entonces, ¿uno qué sabe de los números reales? Por ejemplo, en este caso, sabe que la raíz cuadrada de x más 2 es siempre mayor o igual a 0. Siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos que cuando uno saca una raíz cuadrada, nunca va a arrojar un número negativo. ¿Sí? Eso no pasa. No se arroja un número negativo cuando uno saca una raíz cuadrada. Entonces esto siempre o es 0 o es positivo. Entonces, como se tiene esta igualdad, y esto es un conocimiento que uno sabe de los números reales, ¿ya? Se sabe esto. ¿Qué es lo que se observa? Se observa que esto se parece mucho a la función. La función, de hecho, tiene una expresión así, x más 2, en raíz. Digamos, de una forma sería como, tenemos la mitad de la función. La mitad de la función corresponde a esto. ¿Qué le falta para parecerse a la función? Le falta sumar 4, ¿sí? Si me devuelvo, ahí está. Ahí está la expresión en raíz y le falta este 4 que está acá, sumando. Lo único que le falta. Entonces yo tomo esta desigualdad, perdón, y le puedo sumar 4 a ambos lados. Y no tengo problema en hacer eso porque 4 es un número positivo y estoy sumando, entonces no cambia en nada la desigualdad. Y de esa forma me queda como la raíz de x más 2 más 4 mayor o igual que 4, porque sumé a ambos lados 4. ¿Sí? Entonces aquí se observa claramente que lo que está al lado izquierdo es precisamente la función del enunciado. Y entonces, ¿qué tenemos? Que f de x es siempre mayor o igual que 4. Conclusión, el recorrido es el intervalo desde 4 a más infinito.
porque la función resulta ser mayor o igual a 4. ¿Sí? Y vamos con la última. Esta era la última función del ejercicio. Nos daban esta función y teníamos que encontrar nuevamente dominio recorrido. Bien, el dominio es muy simple. El dominio son todos los reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si alguien no se acuerda, va a tener que estudiar nuevamente el apunte de función exponencial. Creo que esa es la clase 5. Función exponencial. Ahí se habla de la exponencial como potencia, se habla de algunas propiedades que tiene como función, como su gráfico, por ejemplo, y de ecuación exponencial. Pero una de las cosas que se dice en ese apunte, de hecho, y se menciona claramente, es que el x puede tomar cualquier valor, y lo dice en el apunte. X no tiene ningún problema con tomar algún valor. Por lo tanto, como no hay ninguna restricción, X puede ser cualquier número real y de esta manera el dominio son todos los números reales. ¿Sí? Y ahora el recorrido. Bueno, si se fijan acá, aquí sí optó por despejar la variable X para encontrar el recorrido. ¿Por qué? Porque aquí era sencillo, porque ya sabemos ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales, entonces podemos resolver esto, podemos despejar X sin ningún problema gracias al contenido aprendido en las clases anteriores. Entonces lo que hizo fue, el objetivo ahora es despejar X. Entonces aquí pasa este menos 3, este 3, perdón, al otro lado como menos 3, o lo que es lo mismo, restar 3 a ambos lados de la ecuación. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Entonces en verdad tenemos i menos 3 dividido 2 igual a la exponencial de menos x. ¿Sí? También vimos cuando se definió el logaritmo, y de hecho recién en la clase de repaso del logaritmo y exponencial, se vieron algunos ejemplos de ecuaciones exponenciales en que se pueden resolver aplicando el logaritmo. ¿Sí? Así que lo volvimos a ver en el bloque anterior. Entonces aquí en este caso, teniendo esta igualdad, la única forma de despejar x es aplicando la definición de logaritmo. Y uno sabe que el logaritmo natural en base e, estos son como inversas entre sí. ¿Sí? Lo pueden ver por la definición. Si alguien no lo ve claramente, puede repasar la definición de logaritmo, la definición de exponencial. Y entonces, al aplicar logaritmo a ambos lados de esta igualdad, me queda el logaritmo de todo esto, i menos 3 dividido 2, y el logaritmo de la exponencial me resulta ser simplemente menos x, eso es por definición, ¿sí? Menos x, igual a esto. Entonces ahora multiplico por menos 1 para dejar el x positivo, y me va a quedar aquí el negativo, ¿verdad? Me va a quedar ahora menos logaritmo natural de i menos 3 dividido 2. Pero por propiedades también del logaritmo, uno sabe que un número multiplicado acá puede pasar como exponente del argumento del logaritmo. Entonces les queda como i menos 3 dividido 2, todo eso elevado a menos 1, ¿sí? Y por propiedad de la potencia, nuevamente repasando el apunte de la función exponencial, ahí se repiten las propiedades de la potencia. Uno sabe que una potencia elevada a un número negativo, lo que me está diciendo es que debo tomar el recíproco o el inverso multiplicativo, o en términos muy simples, es dar vuelta a la fracción. 2 dividido i menos 3. ¿Sí? Entonces ya, despejé x. X igual a esto. ¿Sí? Despejé x. Ahora, ¿cómo yo sé lo que tiene que valer i? De partida, i está en un denominador. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo que está abajo no puede ser 0, de partida. Y en segundo lugar, i está dentro del argumento del logaritmo natural. Y nuevamente, repasando la materia del logaritmo, el logaritmo está definido solamente para números estrictamente positivos. Es decir, que lo que esté dentro del paréntesis en términos simples debe ser positivo. Por lo tanto, 2 dividido i menos 3 tiene que ser mayor a 0. Y se resuelve esta desigualdad que es muy sencilla y nos da que i tiene que ser mayor a 3. Conclusión, el recorrido de esta función es desde el 3 abierto hasta el infinito. ¿Sí? Bien. Preguntas.